una historia por escribir. Estaba diciendo, las grandes oportunidades, porque tiempo y oportunidad acontecen a todos, independientemente de la preparación o las capacidades que tengamos. Las grandes oportunidades no vienen para obtenerse de forma fácil. De hecho, las grandes oportunidades casi siempre o normalmente vienen envueltas de dificultades y de trabajo duro. Podríamos decir, y os pongo este ejemplo, podríamos decir que una gran oportunidad es una puerta grandísima y gigantesca que pesa 1 quintal métrico. Para los que estudian matemáticas, 1 quintal métrico. ¿Cuántos kilos son 1 quintal métrico? 1 tonelada. Una puerta grandísima que pone un cartel, empuje. Esa es una gran oportunidad. Una gran oportunidad no es algo sencillo, fácil, barato. Una gran oportunidad es una puerta que va a costar moverla, pero que en el cartel que pone empuje. Y vamos a tener que estar... Pero esa es una gran oportunidad. Una gran oportunidad es eso. Una gran oportunidad es la oportunidad a la que solo se accede empujando fuertemente. Empujando fuertemente. He dicho antes que tiempo y ocasión acontecen a todos. En el versículo siguiente, el versículo 12 de Eclesiastés 9, dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Es decir, no sabemos cuándo esa oportunidad, esa gran oportunidad se presenta delante de nosotros. Igual que tampoco sabemos cuándo el grandísimo problema o la gran dificultad se presenta delante de nosotros. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, dice, como los peces que son presos en la mala red. Si los peces supieran que el pescador iba a echar la red donde ellos estaban, se hubieran ido, no estarían ahí. O como las aves que se enredan en lazo. Y fijaros lo que dice la Escritura. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. El hombre, la mujer, la persona que cae bajo el dominio del tiempo malo y queda bajo el dominio de las circunstancias, es como esos peces que caen presos en una red de un pescador, o como esos pájaros, esas aves, que caen enlazados. O como mi padre dice, que se quedan pegados en las varetas. Eso de las varetas, ¿qué es, papá? Eso es como cazaban ellos pájaros antiguamente. Cogían y ponían los mimbres así, las varetas de mimbre, y le echaban crepé, le echaban guisque, lo que llamaban guisque, que era un pegamento, y separaban los pájaros y se quedaban pegados, y luego se los comían fritos. Era eso, ¿no? Así es el hombre que queda preso bajo las circunstancias en el tiempo malo. Las oportunidades, entonces, son como si fuera una moneda que tiene 2 caras. Una moneda que tiene 2 caras y depende mucho, sobre todo, de mi actitud. Las oportunidades nos pueden servir para conseguir la victoria o pueden producir en mí la derrota. Y siempre, siempre, siempre el factor determinante voy a ser yo. Seremos nosotros, serás tú y seré yo. Nuestra respuesta y nuestra actitud frente a la ocasión o frente a la oportunidad serán la clave para la victoria. Imaginaros esa puerta gigantesca que tenemos que empujar y no podemos abrir. Si no me he ejercitado antes, no voy a poder abrirla. Si me he ejercitado antes, entonces tendré las fuerzas para abrirla. Esa puerta podrá cerrar la oportunidad para mí o podrá abrirla, dependiendo.
Y ahora quiero que en Mateo capítulo 24, sabéis que Mateo capítulo 24 es uno de los capítulos en los que Jesús da respuesta a sus discípulos a la pregunta de cuándo será destruido el templo, cuándo será el final del mundo, cuándo sucederán estas cosas, cuándo llegará, etcétera, etcétera. Y Jesucristo empieza a decirles, cuando él salió del templo, se acercaron los discípulos, le enseñaron el templo y les dijo: ¿veis esto? No va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces, versículo 3, estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercan los discípulos y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas que Jesús responde a lo largo de los capítulos 24 y 25. Y entonces Jesús le dice: mirad, que nadie os engañe. Porque habrá posibilidad de ser engañados. Porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pandemias, terremotos, volcanes. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero me quiero quedar con esta frasecita del final, que dice: pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Jesucristo les está diciendo a los judíos: el templo va a ser destruido por completo. Pero aún no es el fin. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Para los judíos, que el templo fuera destruido por completo no era otra cosa que peor que el fin. Su vida entera se mantenía firme y se mantenía en vida. La razón de su vida era el templo. Era el sacrificio continuo en el templo, el sacrificio continuo elevado a Dios para el perdón de sus pecados. Un judío sin el templo era peor que el fin. Sin embargo, Jesús le dice: aquí no va a quedar piedra sobre piedra, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. ¿Cómo que no es el fin? ¿Cómo que la destrucción del templo no significa el fin? Son palabras catastróficas, terribles para los judíos. Obviamente, si se destruía el templo, que era lo que le daba identidad a un pueblo entero, a toda una nación, eso era el fin de esa nación. Si se destruía el templo, eso es el fin de Israel. Para todos ellos era así. Sin embargo, Jesús les enseña a los discípulos: aún no es el fin. Y la idea es la siguiente. No vamos a entrar en los acontecimientos ni nada de esto. La idea que yo quiero pillar, que yo quiero coger, que yo quiero transmitir es esta. Lo que para todo el pueblo judío, para el pueblo de Israel, representaba el fin de todo, Jesucristo con claridad les enseña: no es el fin. Y el mensaje para ti y para mí es: hay oportunidades, hay momentos, hay ocasiones en que, aunque hayamos sido como los peces o como el ave esa que ha quedado enlazada, o como los peces que han quedado atrapados en la red, hay situaciones en nuestra vida en las que parece que hemos quedado completamente atados y atrapados. A pesar de eso, aún no es el fin. Jesucristo dice: aún no es el fin. Hay una historia por escribir. Lo que nos puede parecer que es el fin, muchas veces tan solo es una coma. Todavía hay una historia por escribir. Todavía hay una historia por escribir. Todavía hay una historia que tú y yo podemos escribir. Es más, todavía hay una historia que Dios quiere escribir en tu vida, y una historia que Dios quiere escribir con tu vida. ¿Puedes creer? A pesar de la pandemia, a pesar de la situación en la que estamos, a pesar del punto al que hemos podido llegar, todavía hay una historia por escribir en nuestras vidas. Y lo que es mejor todavía y más maravilloso, todavía hay una historia por escribir
con nuestras vidas. Dios la va a escribir con nuestras vidas. Fijaros que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El apóstol nos enseña algo tremendo, impresionante. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito el Dios y Padre. Bendito por siempre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia, que dice, nos hizo renacer, ¿para qué? ¿Para qué nos hizo nacer de nuevo? ¿Para qué nos dio una nueva vida? ¿Para qué? Para una esperanza viva. Una esperanza que no muere, una esperanza que está llena de vida, una esperanza que está llena de la vida de Dios, del zoé de Dios, de la vida de Dios. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Yo quiero llamarte esta mañana a que tu esperanza renazca, a que nuestra esperanza renazca, a que sepamos que todavía hay una historia por escribir. Dios nos hizo, por la resurrección de los muertos de Jesucristo, renacer para una esperanza viva. Efesios 2:12 describe cómo es estar sin Dios. Es estar sin esperanza y sin Dios en el mundo. Primera de Timoteo 1:1 declara que Jesucristo es nuestra esperanza. Nosotros hemos renacido para esta esperanza. De hecho, esta esperanza es nuestra por derecho, nos corresponde. Él resucitó de los muertos para darnos esta esperanza viva. A pesar de todas las dificultades y adversidades, tenemos que ser intencionales en la esperanza. A pesar de todas las dificultades y adversidades, debemos de ser intencionales en la esperanza. Hay un proverbio que dice, el Proverbios 13:12, que dice que la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero manantial de vida es el deseo cumplido. Este es interesante porque si comprobamos en nuestras vidas, si tenemos un corazón atormentado o un ánimo vital, comprobando qué es lo que hay en nuestras vidas, si un corazón atormentado, castigado, apesadumbrado, dolido, molesto, o un ánimo, por el contrario, un ánimo vital, unas ganas de seguir adelante, un deseo, una esperanza, comprobamos si tenemos un corazón atormentado o un ánimo vital, es cuando podemos medir cuál es nuestro nivel de esperanza. Esto nos sirve para testear, para medir nuestro nivel de esperanza. ¿Por qué te digo esto? Porque necesitamos elevar nuestro nivel de esperanza. La esperanza que Jesucristo vino a darnos y por la que resucitó es una esperanza viva, es una esperanza que no muere, por muy difíciles que sean las circunstancias, por muy difíciles que sea la situación que estamos atravesando. La esperanza que Jesucristo nos ha dado es una esperanza viva. En medio de toda esta pandemia, en medio de todas las terribles consecuencias de la pandemia, tú y yo podemos tener una esperanza viva, porque Jesús resucitó. Porque Él está vivo, porque Jesús resucitó. Su resurrección es la victoria sobre todas aquellas peores fuerzas que podrían influir e intervenir en contra nuestra. Él, al resucitar, venció al mundo, venció al pecado y venció al diablo. Esto nos garantiza que podemos vencer y que tenemos la victoria sobre cualquier cosa en nuestra vida. Por eso nos podemos llenar de una esperanza viva. Puedes vencer. La oportunidad y la ocasión se van a dar en tu vida para que tú venzas. Puedes vencer. Es más, yo diría, Dios ya está preparando esas puertas que a veces son muy pesadas, pero que pone empuje y que tú y yo empujando podemos conseguir abrirlas y pasar por ellas. Puertas de oportunidades.
Así que en esta mañana yo quiero compartirte que es tiempo de que renovemos nuestras expectativas. Ahora, hay una clave importante, no poner fecha a lo que esperamos. Porque en cuanto ponemos fecha, si no llega, empieza a ser un tormento del corazón, un tormento del alma. No poner fecha a lo que esperamos, sino confiar que el que resucitó de los muertos es fiel, es siempre fiel. Es fiel para cumplir sus palabras, es fiel para cumplir sus promesas. El que ha prometido cumplirá y no tardará, y cumplirá y cumplirá. Él es verdaderamente fiel. Yo personalmente me aferro a la promesa y ahora me estoy, estos días, esta temporada, este tiempo desde que hemos empezado a reunirnos ya presencialmente, me aferro a la promesa de Mateo 16, 18, de que Él es quien edificará la iglesia y que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y yo me aferro a esa promesa y le digo, Señor, tú eres quien edificará tu iglesia. Tú eres quien edificará tu iglesia. Nosotros vamos a trabajar. Porque dice la palabra que si Jehová no construye la casa, en vano trabajan los que edifican. Pero los que edifican tienen que seguir trabajando, porque es Dios el que sí que construye la casa. No es que esté la posibilidad de que Él no construya la casa, es que Él dice que yo edificaré la iglesia, que yo sí que voy a construir la casa. Tenemos el compromiso, la fidelidad del que siempre es fiel, de que Él va a construir la casa. Por eso yo voy a trabajar por edificar la casa. Y yo tengo la confianza, y yo me agarro a su promesa y le digo, Señor, no es lo que yo quisiera, pero vamos adelante y vamos a construir la casa y vamos a edificar, porque tú edificarás tu iglesia. Y ya puede venir lo que venga, pandemia, no pandemia, mil cosas, que tú edificarás tu iglesia. Y yo me aferro a esa promesa. Mateo 16, 18 para mí es la promesa de esta temporada. Sé que ni las mismísimas fuerzas más terribles y poderosas del infierno prevalecerán contra esta promesa de Dios. Como iglesia suya podemos enfrentar, y vamos a enfrentar, posiblemente las más temibles pruebas y dificultades, pero ninguna de ellas va a prevalecer, sino que sobre todas ellas vamos a triunfar. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque hemos aprendido a hacerlo bien, porque estamos mejorando, porque hemos decidido no. Porque estamos poniendo nuestra parte, porque no. Porque Él edifica su iglesia. Y si somos su iglesia, Él edifica su iglesia. Por esa sencilla razón. Por esa sencilla razón. Porque Él es el que edifica su iglesia. El que no permite que las cosas se hagan como yo quiero, como alguien quiere. Porque Él edifica su iglesia. Porque Él es el que pone su mano en la obra. Es muy fácil perder la esperanza si quitamos los ojos de Jesús. Pero tenemos esta esperanza, y esta esperanza es una confiada expectativa que se apoya en la fidelidad de Dios a sus promesas. Es una confiada expectativa que se apoya en las promesas de Dios. Porque Dios siempre, siempre, siempre es y será fiel a sus promesas. Mira, todo lo que Dios te ha prometido, Él lo quiere cumplir y lo va a cumplir. El único impedimento para que las promesas de Dios no se cumplan somos tú y yo. Como he dicho antes, esa oportunidad puede servirnos para victoria o para derrota. Yo soy el único que tiene la llave en mi vida para impedir que las promesas de Dios se cumplan. Pero Él, si yo me alineo con su voluntad, Él va a cumplir sus promesas, sí o sí, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. Incluso si yo, por lo que fuera, me encontrara peleando en contra de Dios, en contra de lo que Él quiere hacer en mi vida, yo estoy convencido que si yo sigo en sus caminos, si yo aún le busco, si yo aún soy dócil a su trato, Él me cambiará
para que sus promesas se cumplan en mi vida. Porque Él siempre va a ser fiel a sus promesas. ¿Entendemos esto? ¿Entendéis esto? O sea, yo puedo estar peleando contra Dios. Como Pablo. ¿Os acordáis de Pablo? Pablo perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Sin embargo, Dios lo llamó para edificar su iglesia como perito arquitecto. Él era alguien importante en la edificación de la iglesia. Él fue levantado como perito arquitecto de la obra, de la iglesia de Dios. Sin embargo, Pablo se encontraba, ¿qué hacía? Estaba peleando en contra de la iglesia. Y Jesucristo le dice, estás pegando patadas contra un aguijón, contra un clavo. Y fue necesario que Pablo cayera de la burra, que cayera al suelo. Las imágenes siempre presentan a Pablo como que cae de un caballo, la Biblia no dice nada del caballo de Pablo, pero que cayó al suelo y Dios tuvo que tratar con él. Y quedó ciego, y tuvo que volverse a Dios, y Ananías oró por él para que cayeran las escamas de sus ojos. Y luego él estuvo en Arabia buscando y consultando a Dios. O sea, que a pesar de nuestra dureza y la dureza de nuestro corazón, yo estoy convencido de que Dios va a pelear porque sus promesas se cumplan en ti y en mí, a pesar de que tengamos dureza en el corazón. Lógicamente, si tenemos un corazón humilde, si tenemos un corazón obediente, esas promesas se podrán cumplir mucho antes. Lo mejor de mi vida. Piensa un momento, ¿qué es lo mejor de tu vida? ¿O qué ha sido lo mejor de tu vida hasta ahora? Yo pienso cosas de mi vida que me han gustado mucho, que me han parecido muy buenas, y digo, lo mejor de mi vida, y con claridad veo que tengo que cambiar mi forma de pensar. Lo mejor de mi vida está todavía por llegar. Si creo las promesas de Dios, si sé que tengo una esperanza viva, que he sido llamado para una esperanza viva en Jesucristo, lo mejor de mi vida está todavía por llegar. Lo mejor de tu vida no es lo mejor que te ha podido pasar hasta ahora. Estaba mirando a Sael y iba a decir, lo mejor de tu vida no es haberte podido enamorar y tener una novia, como Maribí. Lo mejor de tu vida está todavía por delante, está por llegar. Lo mejor de tu vida está todavía por delante. ¿Por qué digo esto? Porque Jeremías 29:11 dice, y Jeremías les está hablando de un pueblo que está cautivo en Babilonia. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pensamientos de futuro y esperanza, dice la Nueva Versión Internacional. Pensamientos para daros un futuro y una esperanza. Pensamientos para bendeciros, de bendición. Pensamientos de futuro. Así que a pesar de todo lo que esta pandemia nos ha traído, si Dios es capaz de pensar bien acerca de nosotros, si Dios tiene planes de futuro, si Dios ha preparado para ti y para mí un futuro lleno de esperanza, tú y yo tenemos esperanza. Tú y yo podemos tener esperanza. Mira que lo hemos pasado mal, mira que la situación ha sido mala, mira que tenemos problemas, adversidades, dificultades en nuestras vidas. Mira que esto es igual. Dios piensa bien, tiene un plan, tenemos un futuro y una esperanza. Hay esperanza para ti y para mí. Hay esperanza para ti y para mí. En el Salmo 27, David, versículos 13 y 14. Salmo 27, versículos 13 y 14. El rey David, el salmista David, el pastor David, el hombre conforme al corazón de Dios, David, escribe, versículo 13, hubiera yo desmayado, es decir, me hubiera quedado sin esperanza ninguna,
me habría rendido si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y todos podríamos decir, sí, está claro que vamos a ver la bondad de Dios porque cuando muramos vamos a ir al cielo con Él. Es bonito esto. Gracias a Dios que la eternidad, muchas veces el peso que tiene la eternidad lo perdemos de vista. Porque nos aferramos tanto a nuestra vida aquí, a nuestra vida temporal, que el peso que tiene la eternidad lo perdemos de vista. Pero el rey David da un paso más. Él dice, habría yo quedado sin esperanza, habría yo desmayado si hubiera dejado de creer que voy a ver tu bondad no solamente allí, sino también aquí, en la tierra de los vivientes. Yo desmayaría si no creyera que Dios tiene un plan y un propósito con nuestras vidas como iglesia, si yo no creyera que voy a ver la bondad de Dios aquí, en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, es decir, antes de morirme. Y entonces David dice, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y dice, sí, espera a Jehová. Ahora, ¿sabéis y conocéis bien la historia de David? David sabía lo que significaba esperar a Dios. David sabía que esperar a Dios, que ponerse a empujar esa puerta que decía empuje, era un proceso, y muchas veces un proceso largo y doloroso. Pero era un proceso, y David lo sabía. ¿A qué edad fue ungido David como rey de Israel por el profeta Samuel? Cuando tenía 16 años. O cuando tenía la edad de Noé y de Ángel. Con 16 años, David fue ungido por el profeta Samuel como rey de Israel, porque Dios había desechado a Saúl. David fue llevado al palacio de Saúl. Tocaba el arpa, porque Saúl ya estaba perdiendo la cabeza, era atormentado por un demonio. La música de David era música espiritual, era música ungida por Dios, y la música tan solo alejaba al espíritu maligno que atormentaba al rey Saúl. Sin embargo, el rey Saúl intentó matarlo con una lanza, y David lo evadió 2 veces, lo esquivó 2 veces. Y de nuevo David, que pensó que ir al palacio podía haber sido su plataforma para llegar al reino, para llegar a reinar sobre Israel, fue de nuevo mandado a cuidar las ovejas de su padre. Y estando cuidando las ovejas de su padre lo mandó para ver cómo estaban sus hermanos, porque había guerra entre Israel y los filisteos. Y cuando llegó allí, todos sabéis la historia, estaba Goliat. Y Goliat se burlaba de todo Israel. Y todos los israelitas estaban allí muertos de miedo, y el rey Saúl el primero. Y David dijo, ese tío me lo cargo yo, porque yo tengo comunión íntima con Dios. Y Dios es el que me va a permitir que yo defienda el nombre de Dios y de Israel. Y David se cargó al gigante Goliat. Y David pensó, ahora sí que podía haber pensado, ahora sí que me van a hacer rey sobre Israel. Y van a quitar al Saúl este miedica, que es un caguica. Iba a decir un disparate. Iba a decir, vaya caca de rey que tenemos. Además que perdió la unción y que no sirve. Sin embargo, David no era así. David sabía que esa puerta pesada que ponía empuje, que era su oportunidad, solamente había conseguido moverla unos centímetros y todavía no podía pasar sobre ella, a través de ella. Y entró en ese proceso y se hizo amigo de Jonatán, y de nuevo estuvo en el palacio y peleaba las batallas de Israel, y Dios le daba la victoria, y esa victoria que Dios le daba llevó a las mujeres a cantar, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, y Saúl, cuando oyó que a David le daban 10.000 y a él 1.000, lejos de decir, ostras, este David hay que fomentarlo porque es bueno, hay que promocionarlo. Lejos de eso dijo, que este me quita el puesto. Se puso celoso, se sintió inseguro y peleó contra David. Y hizo un pacto con Jonatán porque
gozó de la amistad de Jonatán íntimamente. Pero sin embargo, David estaba en ese proceso de seguir empujando esa puerta. Y en ese proceso de nuevo Saúl intenta matarlo de nuevo. Y David tiene que salir huyendo. Y tiene que esconderse por las cuevas. Y Saúl lo persigue. Y en 2 ocasiones él puede matar a Saúl. Sin embargo, él respeta bien el principio de la autoridad. Y dice, yo no puedo poner mi mano contra el ungido de Dios, aunque ahora ya no tenga unción, pero fue ungido por Dios. Y respeta a Saúl, y Saúl lo único que quería era matarlo, y al final David se ve obligado a exiliarse en la tierra de los filisteos. Y su propio pueblo, aquella gente que se reunió con él, que eran todos los endeudados, amargados, la peor gente, la gentuza que nadie querría en su iglesia. Toda esa gente era la que tenía el rey David. Y querían matarlo a él, porque los amalecitas habían conquistado el pueblo donde ellos vivían. Y se habían llevado cautivos a las mujeres y a los hijos, y le habían pegado fuego a todo, y se había quedado sin nada. Y David tuvo que empezar de cero de nuevo. Y para no hacer larga la historia, que ya la estoy haciendo bastante larga, David sabía lo que era esperar en Dios. Porque David fue ungido rey de Israel por el profeta Samuel a los 16 años, pero reinó sobre Israel a los 30 años. Un proceso de 14 años. Sabéis la historia de José, sabéis mucha de historia, ¿verdad que sí? Esperar en Dios. Y David puede decir, aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Porque la promesa de que él iba a ser rey de Israel al final se cumplió. Pero es que no solamente le pasó esto al pobre David. Al final, cuando él era rey, también tuvo que seguir esperando en Dios. Porque su hijo Absalón lo quitó del reino de Israel. Aún tuvo que seguir esperando en Dios. Aún tuvo que seguir poniendo su esperanza en Dios. Esperar en Dios no es fácil. A menudo parece que Dios no está respondiendo a nuestras oraciones, como si Él estuviera sordo, como si no escuchara. O como si Dios no llegara a comprender que tenemos una necesidad urgente. Él no comprende la urgencia de nuestra necesidad, la desesperación de nuestra necesidad. Porque esperar en Dios es un proceso muchas veces, y yo me atrevería a decir que casi la mayoría de las veces, muy difícil. Muy difícil. Sería como esa pesada puerta en la que pone empuje, que además parece que las bisagras no las han engrasado en 1000 años. Y la vas empujando y no puedes, y encima que vas empujando vas haciendo como que se está riendo de ti la oportunidad. Como que la promesa de Dios se está riendo de ti, se está burlando, como que el diablo te está diciendo no lo vas a conseguir, no lo vas a conseguir, y tú ahí empuje. ¡Empuja! No dejes de empujar. La promesa de Dios es para ti. Ahora, no te canses de empujar. No te canses de empujar. Lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Ahora hay que seguir empujando. Y hay que seguir empujando. Y hay que seguir esperando. Y hay que seguir creyendo. Y hay que llenarse de esperanza. Y esa esperanza no la podemos dejar morir. Porque es una esperanza viva. Y esa esperanza viva la garantiza aquel que resucitó por ti y por mí. El último versículo que quiero compartir vosotros está en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo del 24, 25 y 26. Fijaros que el 22 es súper bonito. El 22 es: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y el versículo 24 dice: mi porción es Jehová,
dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. ¿Qué dice tu alma? Mi porción es Jehová. Di ahora con todo tu corazón, mi porción es Jehová. Por tanto, voy a esperar en Él. Voy a esperar en Él, porque Él es mi porción, Él es mi parte, Él es mi herencia, Él es mi derecho. Y dice el versículo 25, bueno es Jehová. ¿A quién? ¿A quién? A los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Por qué en silencio? Porque muchas veces con nuestras bocas echamos a perder todo lo que Dios nos quiere dar. Yo creo que Josué mandó callar al pueblo de Israel cuando dio vueltas por Jericó, precisamente para que no estropearan nada. Porque Josué sabía que los otros 10 espías que habían ido con él y con Caleb echaron a perder las promesas de Dios por lo que hablaron. Cuando hablaron mal de la tierra, cuando dijeron que había gigantes, cuando dijeron no lo vamos a poder conseguir, nosotros somos como saltamontes, como langostas delante de ellos. Nos van a machacar, van a poder. Entonces Josué dijo, esto no me pasa más. Vamos a dar vueltas en Jericó, pero el que abra la boca le corto la lengua. No dijo esto. Pero yo creo que lo pensó. Por eso dijo, silencio. No quiero ir ni una mosca. Vamos a dar las vueltas y vamos a esperar en silencio. Vamos a creer a Dios. No vamos a echar a perder. No vamos a decir, como estoy cansado de oír, esto no funciona, esto no hay manera, esto... ¡No! No vamos a abrir la boca. Vamos a esperar a Dios en silencio. Vamos a esperar en su promesa. Porque versículo 25 dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Dios a los que en Él esperan, al alma que le busca. Resumiendo un poquito todo. Tiempos y oportunidades vendrán para todos. Igual que han venido malos tiempos, la red que coge a los peces desprevenidos, el lazo que atrapa a las aves. Tiempos y oportunidades van a venir. Han venido malos tiempos, pero no vamos a quedar derrotados en ellos. No vamos a quedar derrotados y hundidos bajo ellos. Tiempos y oportunidades van a venir. Y van a venir buenas oportunidades. Grandes oportunidades a las que seguramente habrá que empujar, pero van a venir y vamos a acceder a ellas. Vamos a enfrentar los malos tiempos, pero no vamos a quedar bajo su dominio. De todo ello nos librará nuestro Dios. Amén. Y aunque lo que pueda parecer que es el final, lo que pueda parecer que para mí es el final de mi vida, Jesucristo le dijo, aún no es el fin. Aún no es el fin. Podemos hacer eco de ese famoso refrán que dice que mientras hay vida, hay esperanza. Hay esperanza. Aún no es el fin. Tenemos una esperanza viva. Y esa esperanza viva nos la garantiza Jesucristo por su resurrección. La resurrección de Jesús venció al mundo, al pecado y al diablo. La resurrección de Jesucristo vence cualquier dificultad y adversidad que nosotros tengamos que atravesar. Por eso tenemos y podemos tener una esperanza viva, una esperanza llena de vida que no morirá por causa de ninguna circunstancia, pandemia, adversidad, enfermedad, dificultad del tipo que sea, porque es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y nuestra espera será un proceso que lo que va a conseguir ese proceso, y es algo extraordinario que produce en nosotros, es una transformación.
para que tú y yo seamos cada vez más y más conforme a la imagen de la estatura de Cristo, un varón perfecto. Eso es a lo que Dios nos llama. Muchas veces todas estas esperas, lo que producen en nosotros y lo que deben de producir en nosotros es una transformación para asemejarnos cada vez más y más a Jesucristo. Y eso producirá en nosotros un cada vez y mayor excelente peso de gloria. Como dice, no sé la cita exactamente dónde está, creo que era 1 Corintios, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No recuerdo ahora la cita, no sé si está en Romanos o en 1 Corintios. Pero las aflicciones del tiempo presente no son comparables ¿con qué? Con lo que Dios ha preparado. Por eso te digo que lo mejor de mi vida está todavía por llegar. Lo mejor de tu vida está todavía por llegar. Definitivamente, tú tienes una historia que escribir. Tú tienes una historia por escribir en tu vida. Y más alucinante todavía es, Él tiene una historia que escribir en tu vida. Y Él tiene una historia por escribir con tu vida. Es decir, que no solamente tú vas a escribir una historia para ti, sino que la historia que Él va a escribir con tu vida va a servir a muchos otros. Va a servir a muchos otros. Él tiene una historia por escribir con tu vida. Así que el mejor guión de nuestras vidas, la mejor historia, lo mejor de lo mejor, el mejor plan, es el que se está escribiendo ahora. Es el que Él está escribiendo ahora. ¿Lo puedes creer? ¿Lo puedes creer esta mañana? ¿Lo puedes creer? Ha habido momentos que parecía que era el fin. Puede ser que parezca el fin de tu negocio, el fin de tu vida, el fin de tus oportunidades, el fin de algunos sueños que tú habías tenido, el fin de muchas iglesias. Pero hay una historia por escribir todavía. Y tú y yo somos letras, palabras, cartas escritas por Dios. Me estoy acordando del texto cuando Pablo dice, vosotros sois cartas escritas por Dios. Somos una historia escrita por Dios y vamos a ser una historia escrita por Dios. Hay una historia por escribir. Yo lo creo profundamente. Lo creo para todas las áreas de mi vida. Lo creo para mi trabajo, lo creo para mi salud, lo creo para mi familia, para mi matrimonio, para mis hijos. Lo creo para mi iglesia. Lo creo para mi ciudad. Lo creo para toda el área de influencia donde podamos llegar. Lo creo. Hay una historia por escribir. Y tú y yo somos parte importante de esa historia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Anímate, llénate de una esperanza viva. Porque el que resucitó demuestra y certifica con su resurrección que no va a haber adversidad, red o lazo donde tú hayas podido caer del que Él no te pueda librar. Porque si Él pudo ser libre de las garras de la muerte, de las garras del infierno y del diablo, ¿de qué es de lo que Él no te podrá librar? Así que llénate de esperanza. Has sido llamado, has renacido para una esperanza viva, llena de vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen?
¿Cuántos lo creen? Padre, en esta mañana creemos tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado y nos has entregado una esperanza viva. Y tenemos fe y esperanza en que tú estás haciendo la obra en nuestras vidas. Señor, nos rendimos ante ti, Señor. Decidimos esperar en ti. Creemos de todo corazón que tú eres bueno para todos aquellos que esperan en ti, para todos aquellos que te buscamos con el corazón. Señor, ponemos nuestras vidas delante de ti. En este día, Señor, nos entregamos, nos consagramos. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control, el dominio y el gobierno de ellos. Creemos que todavía no es el fin, ni mucho menos. Hay una historia por escribir en nuestras vidas y con nuestras vidas. Porque tú tienes pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias por esa esperanza viva. Señor, avívala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga y vuestras vidas sean llenas de esperanza, de una expectativa gozosa, de que Él tiene una historia por escribir en cada uno de nosotros. Tengáis una muy buena semana y un buen domingo. Que Dios os llene y os llene de bendición.